Continuamos aquí en Prohibido Callarse. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es una colega que hace periodismo en España, es una gran analista. Para mí es un honor darle la bienvenida al programa Martina Vera Pérez. Martina, qué bueno tenerte. Hola, aquí en Roberto, encantadísima de estar aquí y gracias por tan buena introducción. Al contrario. A Martina yo la conocí en Actualidad Radio, 1020, 1040. Necesitábamos una analista del tema de Grecia. Llamamos a España y ella, pues, pudimos contactarla y empezó a ayudarnos a entender un problema tan complicado. Lo hizo de una manera excelente, de una manera tremendamente simple. Llegó aquí de visita a Miami, la quise conocer, pasó por allá por Actualidad, la quise invitar acá para poder que ustedes la pudieran conocer y escuchar, a la que sin lugar a dudas y además tiene una mirada muy particular de cómo se hace periodismo en España. Ella es ecuatoriana. ¿Cuánto hace que estás en España? Estoy en España ya 5 años. Ahí estudié y después decidí trabajar un añito en España. Qué bien. Cuéntame primero de lo que empezamos a hablar del problema de Grecia. Es un problema bien complicado, pero que tú lo manejas muy bien. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para Europa, para la misma Grecia, de este acuerdo que se está llegando? Bueno, el problema de Grecia, como te comentaba, tiene distintos ángulos a través de los cuales puedes mirar el problema. Para empezar, es el ángulo de los prestamistas, ¿no? Que no solo pertenecen a la Unión Europea, sino son prestamistas internacionales que reclaman que se les devuelva lo que han invertido en Grecia en 2 rescates anteriores y ahora estamos al borde de un tercer rescate que se aprobó esta semana en el Parlamento griego. Ahora, desde el punto de vista de los acreedores, esto tiene mucho sentido. Desde el punto de vista de los griegos, no tiene sentido devolver un préstamo si no se tiene la capacidad de devolver ese préstamo. Inclusive el FMI en uno de sus últimos reportes corrobora que en efecto Grecia no está en capacidad de pagar la deuda, que se debe hacer una reestructuración de la deuda o una quita parcial de esa deuda para que el país pueda afrontar sus obligaciones locales. Recordemos que en los anteriores rescates muchísimo del dinero que se destinaba a Grecia lo devolvía directamente al prestamista que se lo otorgaba para saldar deuda, con lo cual era muy difícil reactivar la economía con medidas austeras. Es un ciclo de pobreza, ¿no? Del cual nunca se llega a salir del todo. Exacto, es un ciclo vicioso. Y hay varios analistas económicos, como es el caso de, bueno, Piketty no sería el mejor ejemplo, pero como es el caso de Krugman aquí en Estados Unidos, que advierten que realmente la austeridad obviamente no es la mejor medida para reactivar economías y que un ejemplo de ello es Grecia. Ellos optan por un tipo de approach distinto. Ahora, dentro de la Unión Europea, el tema es un tira y afloja, ¿no? ¿Qué promesas que hizo el grupo de Syriza, que lidera Alexis Tsipras en su momento, contra la austeridad, tienen cabida en un proyecto como la Unión Europea, ¿no? En el que existen 28 naciones juntas, en el euro, en cambio, están 19. Es bastante complicado y sea lo que sea, es un proyecto que... ¿En qué termina esto, Martina? ¿Nadie sabe todavía? Nadie sabe todavía. Lo que sí se sabe a ciencia cierta, creo yo, es que este rescate no es lo último que va a suceder. Ni lo suficiente como para poder sacar a Grecia del hueco, ni tampoco para poderle pagar a los acreedores, hacerse lo suficientemente solvente. Es un reto tremendo porque de alguna manera esto puede poner en peligro la misma unidad europea. Grecia no es la única, Chipre está en una situación bastante difícil. Ya España yo creo que salió bastante del hueco con políticas fiscales muy conservadoras, pero que han provocado un gran descontento. Tú también estás siguiendo la política en España. Básicamente es un producto no solamente de la corrupción, que sin lugar a dudas producto de la corrupción, sino también de estas políticas fiscales tan austeras. ¿Llegó para quedarse Podemos? Eso está por verse, porque Podemos no es el único movimiento que surgió en base a las protestas del 25M, que eran los indignados de aquella época en la Plaza de Sol en el 2011. No son el único movimiento y lo están demostrando ahora otros partidos que están surgiendo. No son tan conocidos como Podemos, pero han logrado su apoyo. Por ejemplo, Podemos gana en las 2 principales ciudades de España, que son Madrid y Barcelona, pero hay que recordar que ganan en coalición, no por sí solos. Ganan con Ahora Madrid en Madrid, por ejemplo. Entonces, claro, eso está por verse. A y B, Podemos ya está siendo criticado porque ocupa posiciones de poder y entonces el poder desgasta. Por ejemplo, Pablo Iglesias convocó un poco anticipado a un proceso de primarias internas. Justamente esta semana se cerró ese proceso y hoy Pablo Iglesias salió electo como el posible candidato a la Moncloa en diciembre. Claro, gente de su propio partido lo está criticando porque dicen que Podemos era una estructura que inyectaba democracia a un sistema putrefacto de política en España y que lastimosamente estas primarias fueron
favoritistas, o sea, Primaria favorecieron cerrada exactamente a Pablo Iglesias. O sea, fue una primaria para que Pablo Iglesias pudiera decir que él fue seleccionado para poder aspirar o sea, a la Moncloa. La corrupción sigue siendo un tema, o sea, continuo en la política, no solamente española, sino algunos dicen que es el gran flagelo del siglo XXI y lo que está poniendo los sistemas políticos entredichos en todo el planeta, incluyendo aquí en Estados Unidos. ¿Cómo se está manejando eso? Porque a los dos partidos tradicionales, al PSOE y al PP, le han pegado muy fuerte con esto pues de la corrupción. Así es, pues del PSOE, por ejemplo, su nuevo líder ha hecho una propuesta interesante que es reformar la Constitución, ¿no? Una primera reforma a esta Constitución desde que España entró en democracia, y esta reforma a la Constitución, ¿qué es lo que pretende? Básicamente, según nos dicen los líderes políticos, es controlar las estructuras estatales para que no estén a disposición de los grupos políticos de poder de siempre. Claro, quien lo propone es un grupo político de poder de siempre. Entonces hay que ver ahí también y estar muy pendientes como ciudadanos de realmente cuál es la esencia de este tipo de reformas, ¿no? Son bienvenidas, toda reforma es bienvenida si es que controla el poder y si es que vamos a poder administrar mucho mejor lo que el contribuyente da al Estado, pero también hay que estar alertas porque esto es política y hay que saber que el político viene a hacer política y no siempre va a ser algo que contribuya únicamente al bolsillo del contribuyente, sino que esto también tiene que ver con cambiar un poco el look, en este caso del PSOE, en la democracia. El tema del desempleo en España sigue siendo bien escabroso, ¿no? Sí, el tema del desempleo sigue siendo un problema. A pesar de ello, esta semana se han presentado cifras bastante optimistas. Las cifras de paro han bajado en un 1,4%, si no estoy equivocada, este trimestre. El problema es que nosotros tenemos que ver al trimestre como lo que es un trimestre y un trimestre de verano. Entonces, el trabajo, el desempleo, la generación de empleo se evalúa en función de la calidad del empleo también. Entonces, en el verano son contratos a tiempo parcial, hay que ver cuánto dura esto y qué estabilidad tiene. El intento más importante que puede hacer el Partido Popular en este momento es crear un empleo estable, un empleo seguro. Para que la gente pueda. Una de las cosas que me imagino que es un reto para todo periodista es interpretar lo que pasa en otras partes, ¿no? Y para nosotros interpretar lo que pasa en América, sin lugar a dudas, es un reto, interpretar lo que pasa en Europa es un reto. Pero el periodismo español tiene gran influencia en la manera que nosotros en América pues vemos también nuestra realidad o nos identificamos con ella. Por ejemplo, El País sigue siendo el mejor periódico en español del mundo, lo es. Pero hay otros periódicos que realmente son excelentes y que de alguna manera sirven como punto de referencia. Cuando tú ves la cobertura de que se hace, por ejemplo, de Ecuador, donde tú naciste, donde tú conoces esa realidad, es una cobertura que de alguna manera capta lo que está sucediendo en tu país de origen realmente. Como conversamos en su momento, y me encanta esta pregunta en particular, la cobertura de los diarios españoles es excepcional. En el momento en el que tú lees una noticia parece un verso escrito, o sea, es fantástica. El problema es que, claro, ellos catalogan a lo que está sucediendo ahora en Latinoamérica un poco de sensacionalista. Entonces, si es que eso llega a merecer un titular o no, ya es un dilema importante del periódico, y yo creo que es un dilema aún más importante para los latinoamericanos que sabemos cuál es la situación en nuestro país. ¿Lo entienden? Yo creo que no. Por ejemplo, una de las críticas más duras que yo tengo contra las publicaciones españolas ha sido que durante el último mes, que en Ecuador han habido protestas consecuentes contra varias reformas y proyectos de ley del gobierno de Rafael Correa, no ha habido cobertura alguna de los acontecimientos. Cuando tú le preguntas eso a tus colegas, Martina, que tú le dices, ¿y esto por qué no se cubre? ¿Qué te dicen? Porque nosotros también en algunas ocasiones decimos, ¿por qué la cobertura es tan parcial, no? ¿Y por qué obvian cosas que evidentemente son noticias? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te dicen? Yo creo que el asunto es que ellos no quieren pecar de irresponsabilidad, y para ellos pecar de irresponsabilidad es no basarse en cifras oficiales. Claro, ellos viven en una democracia. Ajá. Entonces olvidan que cuando uno no vive bajo una democracia, esas cifras oficiales normalmente están truncadas. Claro. Y no es la voz del pueblo, no es la voz de lo que está sucediendo. Y claro, obviamente la realidad que ve el mundo de Ecuador, de Venezuela, gracias a Dios un poco menos ya, pero de Ecuador es muy distinta a la que vive el ecuatoriano dentro de su país.
Totalmente de acuerdo, Martina. Muchísimas gracias. Es un verdadero placer haberte tenido en el programa. Como ustedes ven, no solamente una gran periodista, sino una gran analista a pesar de su juventud. Lo único que augura a eso es precisamente que estamos en presencia de alguien que va a influir no solamente en España, sino en su país a través de esta gestión del periodismo, de este oficio, que es muy exigente y que sin lugar a dudas pues que en ella ha encontrado pues una verdadera representante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, un honor estar contigo. Un verdadero placer. Martina Vera Pérez, regresamos aquí en Prohibido Callarse en solamente unos segundos.